Hola a todos, buen día. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la pintura, en específicamente ya desde el punto más matérico, qué es la pintura, en cómo está compuesta, qué es un diluyente, qué es un aglutinante, qué es un solvente, cuáles son esas como herramientas básicas que vamos a utilizar para trabajar con la pintura, ¿sale? Más como desde el aspecto inicial, ¿no? De entender qué es un proceso pictórico, cuáles son esos materiales que se utilizan y también darles una breve presentación sobre lo que son los pasteles secos, ¿sí? Que son los materiales que vamos a estar utilizando para abordar este mundo inmenso de lo que es la pintura, ¿sale? Voy a iniciar explicando un poquito sobre lo que son las disciplinas dentro de las artes plásticas, porque hasta ahorita habíamos estado trabajando con el dibujo y ahora estamos pasando a una disciplina que es la pintura. Entonces de repente puede haber un poquito de dudas, ¿no? ¿A qué nos referimos por una disciplina? ¿A qué nos referimos por una técnica? Entonces esa es la parte con la que quiero empezar para aclarar esta sección. Entonces yo siempre les explico que imaginemos que las artes plásticas son como este árbol, ¿sí? Que tiene como diferentes ramas, ¿va? Entonces, inicialmente, artes plásticas. Y acuérdense que decíamos que artes plásticas, hablamos de plásticas porque son más como estas artes matéricas, donde involucra mi mano, mi manipulación de materiales a partir de herramientas, de métodos y procedimientos que van generando que la materia se convierta en otra cosa, ¿va? Entonces por eso le llamamos artes plásticas, porque son como artes matéricas. Diferente de las artes visuales, donde más bien ahí trabajo a partir de otros procesos más como tecnológicos, ya sea, por ejemplo, el video, el arte sonoro, inclusive un poco la fotografía, donde ya no es así como este material que manipulo, sino a través de un proceso más técnico, tecnológico, lo que hace que la cosa se vuelva otra cosa, ¿no? Entonces siempre recuerden esto como artes plásticas, como estas artes que tienen que ver con materia y con manipulación directa, ¿va? Entonces, iniciamos nuestro procedimiento con la disciplina del dibujo, ¿verdad? Y dentro de la disciplina del dibujo nosotros trabajamos con la técnica del grafito, o sea, con la técnica de trabajar con el lápiz, ¿se acuerdan? Con este material del grafito, que es un mineral natural que sale de la tierra y que es con lo que están hechos los lápices que utilizamos para dibujo. Pero también en el caso de la disciplina del dibujo hay otras técnicas como el carboncillo, ¿se acuerdan? Que lo platicábamos que es, o las cretas o las sangrías, ¿verdad? Entonces esas ya son como las técnicas que surgen de la disciplina del dibujo. Ahora nos vamos a pasar a la disciplina de la pintura. O sea que ambas son diferentes y tienen como sus propios procesos y métodos. Y en la pintura podemos tener la técnica del óleo o la técnica del acrílico, ¿verdad? O la acuarela, o en este caso nosotros que vamos a trabajar con el pastel, ¿va? Y así cada disciplina va a ser como una rama diferente de las artes plásticas, que es lo que va dando como sus propios procedimientos, materiales y técnicas. Otra es la del grabado y que tienes, por ejemplo, la técnica de la colografía, que es lo que nosotros vamos a ver, y el monotipo, ¿ok? Entonces, siempre entendamos así, como las artes plásticas, como el gran tronco que después se divide en diferentes disciplinas y que cada disciplina tiene sus propias técnicas, ¿ok? Que por técnicas hablamos como de métodos y procedimientos, ¿ok? Para poder manipular esa materia y lograr que tenga esa característica de cada una de las disciplinas. Entonces, en el caso de las clases anteriores estuvimos trabajando con el dibujo, ahora nos vamos a pasar a la disciplina de la pintura y pues ya tiene como sus propias técnicas y sus modos. Entonces, lo primero que hay que entender en cuanto al trabajo con la pintura es entender sobre los pigmentos, porque todo tiene que ver con el color y cómo ese color viene como mezclado con cierto material que le da esa sensación cremosa, pastosa o su característica y después eso es esparcido sobre la superficie con algún pincel o con algún material. Entonces todo en la pintura inicia con este primer, digamos, elemento, con este primer material
que es el pigmento. Pensemos en el pigmento como esa materia que le da la coloración a las cosas y que le da la sensación como de que algo se vea de cierto color, ¿va? Y los pigmentos pueden ser orgánicos, inorgánicos o sintéticos. Orgánicos nos referimos a pues aquellos como insectos o cuestiones como digamos que estuvieron vivas en algún momento, que al hacer un proceso que puede variar mucho del proceso, obtenemos una pigmentación, obtenemos un polvo que nos da como una coloración, ¿sí? Y que después eso es utilizado para crear la pintura. Por ejemplo, un pigmento orgánico es el de unas cochinillas, unos insectos que crecen en ciertas plantas, que inclusive en periodo de los prehispánicos, esa cochinilla la extraían de esa planta, los dejaban secar y después eran molidos para generar como polvito, y luego ese polvito se hacía, se le mezclaba alguna otra sustancia para ahora sí obtener lo que es la pintura. Entonces a eso nos referimos con pigmentos orgánicos. Pigmentos inorgánicos es diferente porque ahí nos hablamos de materia que nunca ha estado viva, ¿va? Y ahí, por ejemplo, nos referimos a ciertas tierras, a ciertos minerales, a ciertas piedras, que igual que esto, cuando son pulverizados, tienen la capacidad de dar una coloración, ¿va? Los sintéticos nos referimos a pigmentos que ya son creados en laboratorio a partir de procesos de, por ejemplo, agarrar cierto material y quemarlo a ciertas temperaturas y presiones y después mezclarlo con alguna otra cosa, y entonces ya obtienes ahí una materia, un polvo de cierta coloración que después es mezclado con otras cosas para hacer la pintura, ¿ok? Entonces, todas las pinturas que ustedes vean en el mundo, aquí yo tengo, por ejemplo, un óleo, tengo un acrílico, tengo una acuarela, ¿sí? Inclusive acá también tengo otro tipo de acuarela en otra presentación. Todas estas pinturas inician con un pigmento, que de hecho lo interesante es que este pigmento es el mismo para todas. O sea, en el acrílico y en la acuarela y en el óleo tienes el mismo pigmento de entrada, pero lo que hace diferente es el diluyente, el aglutinante que tienen, ¿sabes? O sea, con qué está mezclado ese pigmento es lo que le va a dar su característica de cada uno de estos materiales, ¿va? Por ejemplo, en el caso del óleo, ¿sí? Este pigmento está mezclado con algo que se llama el aceite de linaza. Es un aceite que sale del lino, de las semillas de lino, que es color como amarilloso, ¿sí? Así como el bote se ve, así está ese aceite. Entonces, al mezclar pigmento en polvo con el aceite de linaza, es como obtengo la pintura al óleo. Entonces, el aceite de linaza es el diluyente y también el aglutinante de la pintura al óleo. Diluyentes nos referimos como a ese material con el que está diluido, ¿no? Esa pintura. Y aglutinante es el material que le permite su adherencia a la superficie. Entonces, en el caso del óleo, el aceite de linaza es ambas cosas porque es como el único material con el que está mezclado. Algunas pinturas ya a nivel como de fabricación se les agrega otras cosas para evitar gastar tantos en pigmento, porque los pigmentos tienden a ser caros. Entonces se les agrega otras cosas que se les llaman las cargas, ¿sabes? Entonces pueden ser, por ejemplo, ciertos minerales que no cambian la coloración, pero sí ayudan a dar más volumen y así no gastas tantos pigmentos, ¿ok? En el caso de la acuarela es el mismo pigmento, pero está diluido con otra cosa que se llama la goma arábiga, ¿sí? Entonces, la goma arábiga es una resina que sale de los árboles, ¿sí? Es como, digamos, una resinita color ámbar que sale como de cierto árbol. Entonces, esa resina después es diluida y es mezclada con el pigmento, lo que le da la característica a la pintura de acuarela de ser muy translúcida, justamente porque esa resina tiene esa característica y de ser soluble en agua. Entonces, esa es la razón por la que el acrílico tiene como digamos, esas propiedades, porque al final su diluyente y su aglutinante, que es la goma arábiga, tiene esas características.
Por último, la pintura acrílica, ¿sí? Que puede venir en diferentes presentaciones dependiendo qué tipo de carga, cuánta cantidad de diluyente y aglutinante tenga. Esta pintura acrílica es el mismo pigmento, pero está mezclado con una resina plástica, ¿sí? Entonces, básicamente el acrílico es una pintura plastificada que también es soluble en agua. Entonces, su diluyente y su aglutinante va a ser esa resina plástica y el agua, que también es un medio del que ya viene adelgazada esa resina, ¿sabe? Entonces, siempre pensemos en la pintura así. No importa qué pintura tú encuentres en el mundo, al final siempre va a estar compuesta de estos tres elementos. Lo más importante es el pigmento, que es lo que le da su coloración, que siempre viene como en esta presentación de polvito, ¿sí? 2, un diluyente y aglutinante, que es lo que le permite que tenga esa consistencia y a la vez que se retenga sobre la superficie donde es aplicado. Y 3, una carga o un aditivo que le da una consistencia extra, que le permite que tenga más volumen sin tener gastos innecesarios de pigmentación, pero que eso también va a determinar mucho la calidad del material. O sea, por lo general, las mejores pinturas siempre van a ser las más puras, en el sentido de que solamente tengan el pigmento y su diluyente aglutinante, que ya determina lo que cada pintura es. ¿Va? Entonces, eso es lo primerito que quería que ustedes comprendieran, ¿va? Y aquí algo interesante, y voy a aprovechar para meter un poco el tema del pastel, es que en el caso de los pasteles, aquí, a diferencia de las pinturas que ahorita acabo de mencionar, el pastel es prácticamente el pigmento en polvo con alguna carga. No tiene ningún diluyente, no tiene ningún aglutinante. Es básicamente el color, el pigmento comprimido, ¿sí? Y después simplemente mezclado con alguna carga que evite que no gastes tanto en pigmentación, pero que no cambie su coloración y simplemente agarre más espacio, que prácticamente por eso es que el pastel siempre va a ser esta como polvito, como cosita que se va colocando así sobre la superficie, pero que si se dan cuenta es como puro polvito, porque al final es casi la versión más pura de lo que hablamos de los pigmentos, ¿va? Ahora, algo interesante que entender sobre los pasteles y que tiene mucha relación con esto que estuvimos hablando de los pigmentos, es justamente la pureza del pigmento lo que determina cuando un pastel es de buena calidad o de mala calidad. Yo, por ejemplo, aquí tengo muchas presentaciones. Tengo esta que es la mejor presentación que he encontrado aquí en Tijuana, justamente por esto que voy a explicar. Tengo esta, que es la marca Art Alternatives, muy buena, hasta ahorita la mejor que podemos conseguir aquí. Tengo la Faber-Castell, que también es una marca de arte bastante reconocida y como de muy buena calidad. Tengo una Reeves, que también es considerada una buena marca, pero al menos en pastel yo no la recomiendo. Y tengo una marca Lowell Cornell, que también es como una marca más escolar. Es justamente como una marca de esas para aquellos que quieren empezar a trabajar y que no quieren como gastar en materiales profesionales, ¿sí? Entonces, ahora notamos que de entrada hay como una gran diferencia en los colores que tengo de estas presentaciones, ¿sí? Lo más importante en un buen pastel es justamente esto que hablamos de la pigmentación. Queremos la pigmentación más pura, más saturada que se pueda. Porque yo puedo bajar la saturación de un color, puedo bajar la intensidad de un color, pero nunca puedo agregar a un color más intensidad de la que ya viene. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre la regla de oro para los pasteles es conseguir un pastel que tenga un buen nivel de pigmentación, un alto nivel de pigmentación. ¿Cómo lo voy a notar? Yo, por ejemplo, veo que casi en todas mis paletitas tengo como el rojo, sí tengo aquí el rojo, o naranja, 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 ¿sí? Entonces voy ahora a probar estos 3 naranjas. Por ejemplo, ya puse aquí una marca del naranja, que es de esta marca de la Faber-Castell. Si se dan cuenta, el naranja está intenso, está sabroso, está rico. Eso es lo que buscamos. Ahora voy a poner un poco de naranja de esta de la Lower Castell. Y si se dan cuenta, hay mucha diferencia, ¿sí?
En el caso de este naranja, vean qué intenso el color se ve. En el caso del segundo naranja, se ve más como blancoso y se ve más como rosado. Entonces ya de entrada ahí estamos viendo que hay un problema en cuanto al color que no está muy pigmentado. En el caso del Art Alternatives está casi a la par de la Faber-Castell. Los dos naranjas son intensos, son pigmentados. Ajá. Y en el caso de la Reeves también tiene como una saturación, es más como blancoso que los naranjas de acá. Entonces noten al final la pureza del pigmento, la saturación del pigmento es lo que va a definir cuando un pastel es de buena calidad o de no tan buena calidad. De todos los que tengo, este es el peor. Si se dan cuenta, hasta ni parece naranja, se ve como rosa. Eso es un problema porque al final, cuando yo esté preparando mis colores y no tengo un color bien puro, es muy difícil poder preparar mayor cantidad de coloraciones cuando ya hay una baja saturación, una baja pigmentación, ¿vale? Entonces, creo que esa es la parte que quería como dejar muy en claro. O sea, cuando hablamos de los pasteles, hablamos de pigmentos, ¿sí? Y entre más puro el pigmento, más cantidad del pigmento, mejor. Porque también otra cosa que me dice esto es que esa barrita, ¿sí? Este color que utilicé, muy probablemente tiene muy poco pigmento y tiene mucha carga. Justamente porque como es un material económico, pues no quieren gastar en pigmentos, que siempre es lo más caro, y mejor le agregan alguna que otra materia, que a veces puede ser como mica o algún tipo de mineral inerte, que hace que es más económico, hace volumen y no gasto en pigmento. Pero al final lo que pasa cuando hago eso es que el color nunca va a ser tan limpio, nunca va a ser tan puro y no me va a servir mucho cuando se trate de mezclar colores, ¿va? Entonces, esa es una parte bien importante que quería dejar en claro y que creo que también ayuda mucho a esclarecer esta sección de a qué nos referimos con un pigmento, a qué nos referimos con un diluyente, a qué nos referimos con un aglutinante, ¿sabes? Acuérdense, siempre pigmento estamos hablando de ese polvito que nos permite la coloración de las pinturas y que es la misma en todas. Diluyente, aglutinante es aquello con lo que el pigmento viene mezclado, que le da su característica especial a la pintura, ¿sí? Y el solvente, cuando hablamos de ese material que diluye, que rebaja, que lastima, por así decirlo, a la pintura, que por ejemplo en el caso de los óleos, como estamos trabajando con aceites, que es lo único que puede, como digamos, rebajar, limpiar, quitarle su pastosidad al óleo, sería un solvente, como en el caso de solvente sin olor, que puede ser trementina o que puede venir del petróleo, ¿sí? Estamos hablando de un líquido flamable, ¿sí? También corrosivo, que deshace y digamos que desmantela las partículas aceitosas y a eso le llamamos un solvente. En el caso del acrílico y la acuarela, como hablamos de que son materiales solubles en agua, entonces su solvente sería justamente el agua, ¿va? Porque son esa materia que disuelve, que destruye la composición de la que está hecha esa pintura, ¿ok? Entonces, creo que con eso quedaría resuelta la parte de qué es pintura, qué es diluyente, qué es un aglutinante y qué es un solvente. Ahora nos vamos a la parte también de hablar de las herramientas. En el caso de las pinturas, por lo general, una de las herramientas más importantes tiene que ver con lo que está, con lo que mezclamos la pintura, que vamos a hablar entonces como de los pinceles, ¿va? Los pinceles es un universo muy amplio porque hay también de muchas marcas, hay muchos estilos, hay muchas formas, ¿no? Y de repente se vuelve muy difícil saber cuál sería como la ideal o cuáles son como las profesionales, por así decirlo. Dentro de todo este caminar que yo he tenido trabajando con los pinceles, yo creo que lo más importante que ustedes deben saber es que existen 3 tipos como de pelo con el que están hechos los pinceles
y se van a dividir justamente como en esta división que ya tengo aquí. Los pinceles de fibra sintética, los pinceles de pelo animal natural y el pelo natural, de digamos como más de plantas. Entonces, en el caso de los sintéticos, los vamos a encontrar como en estas versiones de pelo blanco o de pelo naranja o amarillo claro, ¿sale? Y la diferencia es que normalmente son fibras plásticas de nylon, de taclón, que son muy delgaditas, muy finas, que también tienen como mucha elasticidad, que viene como bien, digamos, tupidito el pincel. Que estas, por ejemplo, son pinceles buenísimos para trabajar con materiales solubles en agua principalmente, porque por lo mismo de que son pinceles con mucha cantidad de pelaje y muy fino, si yo trabajo con algunos materiales más densos como el óleo, por ejemplo, el pigmento empieza a meterse, el aceite empieza a meterse aquí en esta sección de la férula, que así se le llama a este pedacito de metal, y empieza a expander al pincel. Entonces, estos pinceles yo los recomiendo mucho cuando trabajan con acuarelas, cuando trabajan con acrílicos, con temperas, porque son los que funcionan muy bien para trabajar con medios solubles en agua. También te dan una digamos, pincelada muy fluida. También es donde podemos hacer como transiciones muy suaves y tersas, difuminados muy bonitos, por lo mismo de que son cerdas muy suaves y muy elásticas. En el caso del pelo animal, por lo general es muy difícil conseguir pelos animales de muy buena calidad, porque por lo general están hechas de todo tipo de pelo animal, de camello, de buey, de conejo, de ardilla, de cerdo inclusive. Entonces depende mucho el animal, es la calidad de ese pincel. Y por lo general es muy difícil y muy caro conseguir pinceles de muy buena calidad y muy fácil conseguir pinceles animales de muy baja calidad. Entonces yo en realidad estos pinceles rara vez los utilizo más que para ciertas técnicas como la acuarela y las tintas. Entonces, pero por lo general también siempre prefiero trabajar con mis pinceles sintéticos para eso. Entonces prácticamente yo les diría que no compren pinceles de pelo animal, siempre prefieren en ese caso los sintéticos porque van a tener un mejor resultado y van a obtener una mejor calidad que lo que puedan conseguir aquí de estos pinceles. Pero en dado caso que puedan conseguirlos de buena calidad, lo que es para acuarela y para tintas funcionan súper bien. De ahí me voy a los pinceles de fibra natural, que estos son pinceles muy como duros, muy gruesos, muy fibrosos, que son perfectos para trabajar con técnica del óleo, justamente porque aguantan el peso, la acidez de los solventes, lo tosco y sucio del proceso de trabajar con el óleo. Entonces estos pinceles son como los mejores que podemos conseguir para ese tipo de trabajo. No funcionan muy bien para acuarela, no funcionan muy bien acrílico, por lo mismo de que son muy densos y en esas técnicas lo que quieres es algo más suave y más terso para trabajar y más elástico. De ahí en fuera van a poder ver diferentes tipos de formas en los pinceles. Yo por lo general siempre voy a recomendar dos formas que son como las universales. Lo que son los planos o cuadrados, que son este tipo de pinceles que vienen así en forma como de cuadrito. Estos son muy necesarios cuando trabajas con aplicaciones amplias y también por el tipo de forma nos permiten diferentes variaciones en los trazos. Y el segundo sería el redondo, ¿sale? Que son como este pincel que tiene forma redondeada. Estas son como digamos las dos formas más comunes y más necesarias en todos los pinceles que me ha tocado ver. De estos dos es el que yo recomendaría que empiecen a tener como su flota de pinceles y todo va a variar dependiendo la medida, ¿sale? Aquí en el mango del pincel vas a encontrar la medida del pincel. Entonces la medida, aquí por ejemplo tengo un 1, entonces en el caso del 1 es un pincel más chiquito que en el caso de un 8. ¿Va? Y lo mismo va a pasar con los cuadrados, con la única diferencia de que algunos cuadrados van a tener una marca en fracciones. Cuando vean una marca en fracciones significa
3/4 de pulgada, ¿sale? Cuando lo vean en números enteros, entonces vamos a hablar más de un número cercano a la pulgada, ¿sale? Entonces aquí lo que te está diciendo es que este ancho son 3/4 de pulgada y eso es lo que mide este pincel. Por lo general los cuadrados siempre van a venir así en fracciones. Si no vienen en fracciones se van a considerar igual que los redondos, ¿no? Menor tamaño, más pequeño, mayor tamaño, más grande. Y sobre los pinceles como digamos más raros, pero que también ayudan mucho, les puedo hablar sobre estos. Agregar este también, que es uno que se utiliza mucho. Entonces tenemos por ejemplo el pincel abanico, que este pincel me funciona mucho cuando quiero hacer difuminados en espacios muy grandes. También me permite generar muchas texturas, entonces es un buen pincel tener por ahí para justamente esas cosas. Aunque al final también el cuadrado ayuda mucho a resolver esas problemáticas, por lo que yo lo manejaría más como un pincel secundario. O sea, no es mal tenerlo, pero no es imprescindible. Otro pincel que también funciona mucho es el Rigger, que es un pincel que van a notar que tiene como un pelo muy delgado, redondo. Este funciona muy bien justamente para hacer líneas y trazos como donde requiero una limpieza en la forma lineal lo más que se pueda. Este es especial para eso, para trabajar con líneas. Igual también un redondo me puede servir también, por lo que se considera más como un pincel secundario. Tengo este que se le llama el filbert o lengua de gato, ¿sabes? Justamente como por esa forma como redondeadita que tiene al final. Y este funciona muy bien para difuminados, especialmente cuando trabajan con figura humana, donde requieren meter detalles pequeños y degradar como y mezclar en espacios pequeños. Este funciona muy bien. Y está este que es el angulado, que funciona más que nada como para aplicar ciertos detalles o llegar a ciertos espacios donde el cuadrado o el redondo no alcanzan. También este es un buen pincel para tener por ahí. Inclusive también para generar líneas, por la misma forma como angulada que tiene, funciona muy bien para trazos lineales. Pero igual es como considerado un pincel secundario. Y este, por ejemplo, es un pincel que está cargado con agua, que funciona más que nada para la técnica de acuarela cuando requiero hacer degradados y como diluir la pintura sin tener que ensuciar al meter directamente con pura agua. Entonces este también es como un pincel muy efectivo, pero principalmente para trabajar con acuarela. Y prácticamente, bueno, este creo que también no lo expliqué, es un pincel para pintura oriental, para lo que son las técnicas de sumie. Es un pincel de pelo animal y se utiliza mucho para los procesos de tinta. Entonces, creo que esos son como lo más importante que hay que saber sobre los pinceles. Ahora sí que ya hay otros pinceles más raros, de formas más extrañas, pero yo la verdad en la experiencia que tengo trabajando con pinceles, lo más que he utilizado son cuando mucho estos y principalmente estos, ¿no? Los cuadrados y los redondos. Entonces yo creo que con eso ya más o menos ustedes podrán decidir qué es lo que más se acomoda para trabajar. Otra cosa importante serían como las espátulas, que estas ya cuando ustedes empiecen a trabajar con procesos pictóricos como el acrílico y el óleo las van a necesitar. Por lo general hay dos tipos de espátulas. Traje estas también. Entonces hay diferentes tipos de espátulas, pero yo consideraría que estas son como las más importantes. Especialmente estas que son como de punta de diamante, porque estas son las que funcionan muy bien para cuando aplicamos las técnicas del empaste y para mezclas de color, e inclusive también para la limpieza de nuestras paletas. Y por lo general siempre las de metal van a ser como las que más preferimos, por su resistencia, por su elasticidad y por el filo que tienen, ¿sabes? Las versiones en plástico no tienden a ser tan versátiles ni tan buenas y se rompen fácilmente, entonces yo las evitaría lo más que se pueda. Y una punta de diamante no muy como de 1 pulgada sería lo ideal, que con eso trabajarían perfectamente durante toda la carrera, pero recuerden que este es un material ya más para segundo o tercer semestre. Ok. Y creo que ya finalmente para hablar como y terminar esta parte, explicarles un poco sobre las paletas. En el mundo de las paletas es así también muy amplio. Yo creo que al final
Depende mucho de la técnica con la que vas a trabajar, lo que determina qué paleta es la ideal. Estas, por ejemplo, se llaman godets y son especiales para trabajar con acuarela porque tienen estos espacios, estos depósitos donde vas colocando tu agua diluida con acuarela, lo que va ayudando a que se vaya generando más fácil el proceso de trabajo. Para, digamos, un óleo o un acrílico, esta paleta no sería la ideal. Necesitarías un espacio más amplio, como por ejemplo esta es una paleta de acrílico que tiene como tapita justamente para evitar que la pintura se volatice, ¿sí? Voy a quitar estas cosas. Entonces es prácticamente una superficie donde puedas ir colocando tu pintura, poderla mantener húmeda y taparla para que evites que se te seque la pintura, porque al final el acrílico es a base de agua y se volatiza el agua y se seca la pintura. Pero yo sí soy de la idea que a veces cualquier cosa puede servir de paleta, especialmente para técnicas como óleo y acrílico. Por ejemplo, este es un vidrio y funciona perfecto para trabajar con óleo. Entonces, ya en el caso de pinturas más densas, más pastosas, lo ideal es tener una superficie plana. Ya para técnicas donde, por ejemplo, en la acuarela, donde tienes que tener espacios donde poner tu pintura y tu agua, pues un godet funciona mejor, ¿va? Y pues creo que con eso terminaría mi explicación general de pintura. Si tienen alguna duda o quiere que dé una revisión de algún material más específico, me lo hacen saber. ¿Sí? De lo contrario, pues agradezco su atención y los espero en el siguiente video.